Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa Conversando con María Elsa Suárez. Vamos a iniciar con un bloque de noticias de mayor impacto a nivel nacional. Tenemos que en estos días se conmemoró el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, y el 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela. Vamos a estar hablando también en este resumen sobre la onda tropical que va a atravesar Nicaragua o que ya está atravesando, ya se ve, y lo del fenómeno del Niño. Dejo con ustedes aquí este bloque de noticias. También tenemos un homenaje que se le hizo a Jorge Eduardo Arellano, uno de los mayores conocedores de Rubén Darío. Adelante. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales pronostica que la onda tropical número 6 y la zona de convergencia intertropical por el territorio de Nicaragua estarán generando lluvias. Según Marcio Vaca, director de meteorología del INETER, se esperan lluvias y tormentas eléctricas de intensidad leve a moderada, con posibilidad de lluvias fuertes en algunas áreas. El especialista destacó que durante la lluvia podrían registrarse vientos máximos de 25 a 45 km por hora. La temperatura máxima oscilará entre 33 a 35 grados principalmente en el occidente. En la Casa del Libro se realizó homenaje a 77 años del cumpleaños del doctor Jorge Arellano, un gran escritor estudioso de Rubén Darío, de Salomón de la Selva y Tomás Merton. También se refirió al poeta y monje trapense Tomás Merton, estadounidense, que de acuerdo a recientes investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, demostraron que aparentemente no murió de un cortocircuito ocasionado por enchufar un abanico en el tendido eléctrico, sino más bien aparentemente algunos mantienen que fue asesinado por la CIA, la Central de Inteligencia Americana, como una represalia por su oposición por muchísimos años a la guerra en Vietnam. Oposición que manifestó en sus más de 20 libros que escribió. 3 veces se reunió Fox con agentes de la CIA que estuvieron presentes en el sudeste de Asia durante los años 60. Uno de ellos le confirmó que, en efecto, mataron a Merton. Dice uno de ellos, durante los últimos años de mi vida he estado tratando de limpiar mi alma de lo que hice cuando era un joven trabajando para la CIA, le dijo uno de ellos. Fox agrega, el libro de Turley y Martin incluye información importante sobre el cuerpo y sobre la habitación, aclarando, entre otras cosas, que había sangre saliendo de la nuca de Merton y que su cuerpo estaba arreglado cuidadosamente. ¿Cómo pudo esa herida ser cosa que A, una herida de bala de un arma con silenciador, o B, una herida de puñal u otro instrumento punzante? Naturalmente, el problema es que no hubo ninguna autopsia. ¿Quién decidió esto? Y prosigue. El descubrimiento fue tremendo. Participaron en él la policía Thai de Tailandia, que en aquel tiempo colaboró estrechamente con los militares estadounidenses. Celebrar con un homenaje el 77 cumpleaños del más prolífico escritor nicaragüense Jorge Eduardo Arellano, actual secretario de la Junta Directiva de la Academia Nicaragüense de Geografía e Historia de Nicaragua, miembro de número de la Academia Nicaragüense de la Lengua y un importante escritor, historiador, poeta, crítico de arte, crítico de cine, en fin, un verdadero polígrafo, constituye un enorme honor para nuestra institución. Habida cuenta que el doctor Jorge Eduardo Arellano fungió como presidente de nuestra junta directiva en la década de los 90 con extraordinario suceso. Bueno, durante la conferencia el doctor Arellano nos mencionó sobre la
publicación de su más reciente obra en la República Argentina. Afortunadamente, la obra está ilustrada en su portada con un retrato que algunos llaman inédito y un retrato extraordinario del rostro de Rubén Darío. De tal manera pues que esperamos con ansias la llegada de ese libro a Nicaragua para poder apreciar en su magnitud completa la fotografía y además leer lo que se ha escrito sobre Rubén Darío por Jorge Eduardo Arellano en esta más reciente publicación. Al evento se hicieron presentes centenares de poetas que acompañaron en su cumpleaños 77 al doctor Jorge Arellano. En el complejo Conchita Palacio, los servidores del sector salud recibieron el salario del mes de julio por adelantado. A pagar el salario de los servidores públicos de julio, correspondiente a julio. Lunes, MINSA, martes, MINED y miércoles 5, todas las otras entidades del sector público. Los beneficiados al recibir el salario puntual destacaron que tendrán cubiertas sus necesidades del hogar. En Estados Unidos, el 4 de julio está impregnado de patriotismo y tradición. Se celebra como el día en que los descontentos colonos rompieron los lazos con Gran Bretaña y declararon la intención de fundar una nación democrática propia. En 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal de por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña, más de un año después del estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, y como la declaración anunciaba que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. El Congreso publicó la Declaración de Independencia de varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso en gran formato que fue distribuido ampliamente y leído al público. La declaración hace énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también influenció en particular a la Revolución Francesa. El 4 de julio simboliza los ideales y valores fundamentales de Estados Unidos, como la libertad, la igualdad y la democracia. Es un recordatorio del coraje y la determinación de los fundadores de la nación, que lucharon por la libertad y autodeterminación. Es un momento para reflexionar sobre la historia de Estados Unidos, su evolución y su impacto en el mundo. Se considera un día de unidad, en el que los estadounidenses celebran su herencia y su identidad como una nación diversa y plural. Desfiles por las calles principales con bandas de música, carrozas, veteranos militares, grupos comunitarios, fuegos artificiales, barbacoas y parrilladas al aire libre son parte de las tradiciones más comunes en celebración al Día de la Independencia de Estados Unidos. El 5 de julio se celebra el Día de la Independencia de Venezuela, una fecha en la que culmina el dominio español en 1811. El 5 de julio es un feriado festivo nacional en Venezuela y se celebra con desfiles, eventos cívicos, discursos y otras actividades conmemorativas en todo el país. Bueno, y ahora vamos a presentar a ustedes un bloque de noticias de mayor impacto a nivel internacional. La colisión entre un autobús turístico y uno de transporte público ocurrió en Manhattan. Al menos dejó como saldo 40 personas heridas y 18 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona, dijo el departamento de bomberos. Las autoridades informaron que un total de 63 personas estaban siendo evaluadas para determinar su condición. William Miller, de 17 años, es el primero de dos agresores que recibe la sentencia por asesinato en 2021 de la maestra Noemia Graver, de 66 años. Uno de los dos adolescentes de Loba que se declaró culpable tras matar a golpes a su profesora de español con un bate de béisbol en el 2021 fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional en 35 años. Miller tenía 16 años cuando el 3 de noviembre de 2021 la profesora de secundaria de 66 años fue hallada muerta. Miller escuchó la sentencia junto a sus abogados y no mostró emoción después de que el juez del distrito lo sentenció a al menos algunas décadas en prisión después de calificar sus acciones de siniestras y malvadas. Patrick
Crucius no mostró ninguna emoción durante el procedimiento, solo asintió la cabeza y en ocasiones se le vio nervioso. El atacante de Walmart se declaró culpable de 90 cargos federales, incluidos delitos de odio, por lo que el juez describió como un acto intencional dirigido a las víctimas por su origen nacional o etnia. Hoy se puede conocer en Texas la sentencia contra Crucius, acusado de matar a 23 personas en el año 2019 en un Walmart en El Paso. Según registros y estadísticas de la Secretaría de la Seguridad de Honduras, entre el 1 de enero hasta el 2 de julio de 2023 se han registrado 1.626 homicidios en todo el territorio hondureño. En su mayoría las víctimas han sido asesinadas a balazos, informaron las autoridades. Las víctimas: Kenny Naún Hernández, de 17 años, quien fue ultimado a machetazos junto a su madre Lidia Hernández, de 44 años, por sujetos desconocidos en el departamento de Lempira. Las autoridades policiales de la zona detallan que la muerte violenta de la madre e hijo podría deberse a enemistades personales que los ahora fallecidos tenían contra otra familia en Santa Rosita. Los cuerpos fueron recuperados por los familiares y amigos de las víctimas. Sabemos que estás dando lo mejor de vos para hacer tus sueños realidad, porque sabes que para alcanzarlos tenés que ir a toda velocidad. Y con Claro Hogar tenés 100 megas de internet, más Paramount Plus incluido en Claro Video, televisión digital y línea fija. También al contratar o renovar tu Claro Hogar, llévate un TV Samsung Frame de 55 pulgadas en cuotas de $40 con 46 centavos al mes. Viví a la velocidad de tus sueños con el internet más rápido de Nicaragua. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. En esta semana abordamos temas diversos. Vamos a estar hablando, por ejemplo, acciones que se llevan a cabo en el asunto de libre de las bolsas plásticas. Vamos a estar hablando con jóvenes ambientalistas. También uno de los problemas que a veces enfrentan las empresas, los mismos ministerios, es la atención al cliente. Tenemos unas buenas recomendaciones sobre cómo mejorar la atención al cliente. Otro de los temas que vamos a estar abordando en este día es sobre la autoconfianza. Hoy vamos a estar abordando el tema de, quisiéramos un país libre de bolsas plásticas. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con el joven ambientalista Freddy Alemán. Gracias, Freddy, por estar aquí con nosotros, y quisiera que nos hablara de cuáles son las acciones que está impulsando los jóvenes ambientalistas en relación a este tema. Bien. Primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación al canal. Como ya lo decía, ¿verdad? Primero que nada hay que recalcar algo muy importante, que para el año 2022, el 2 de marzo, las organizaciones de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo dentro de los cuales 175 países y organizaciones ambientalistas hicieron parte de este acuerdo, donde se hacía libre de las bolsas plásticas, y eso es un hecho histórico. Y nosotros, como parte de jóvenes ambientalistas, las acciones que venimos impulsando es de eliminar los envases de un solo uso y optar por envases multiuso, las bolsas que son biodegradables, y eliminar por completo de nuestra vida cotidiana esos envases y de no seguir utilizando lo que son las bolsas plásticas. Hay una isla ya como es Solentiname que ahí está libre de bolsas plásticas. Sí. ¿Así es? Sí, sí. ¿Ustedes impulsaron ese movimiento? ¿Aquí en Nicaragua? No, en Solentiname, aquí en el río San Juan. Dice que no tengo conocimiento. No tienen sí, ese. No tengo conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las acciones que ustedes están impulsando? Sí, estamos trabajando con una red de educación con todos los que son los centros de estudio. En este caso llevamos lo que son las capacitaciones, las charlas. ¿A nivel de qué? De secundaria.
¿De todo el país? Actualmente tenemos 17 colegios. Aquí en Managua. Aquí en Managua. Y también trabajamos con la cooperativa, trabajamos con las comunidades de San Rafael del Sur, siempre capacitándolos, llevándoles taller, charlas de la importancia de ir eliminando de nuestras vidas las bolsas plásticas. Sí, y eso es una capacitación. Me he enterado de, bueno, por ejemplo, los supermercados, todo lo que es la cadena Walmart ya no está dando bolsas plásticas. Ese es algo bueno. Deberían de regalar las biodegradables porque lo que hicieron es sustituirlas, nada más que las venden. Sí. Pero ¿qué otras acciones ustedes recomendarían hacer en este país? Bien, otra acción que deberíamos de hacer sería sobre los recipientes, poner recipientes en los mercados, en los colegios, y que estos recipientes vayan bien identificados para hacer una selección correcta de los residuos. Así se hace un mejor control de la basura. ¿Y los jóvenes ambientalistas han coordinado esto con la alcaldía, con los mercados? De hecho, sí, nosotros nos hemos unido en campaña, hemos andado en ríos, hemos andado en cauce, haciendo con jóvenes voluntariados, haciendo todas estas actividades de lo que es la recolección de la basura. Y hemos trabajado, como le digo, igual con la alcaldía de San Rafael del Sur, aquí en Managua, y estamos trabajando en conjunto sobre este caso del plástico. ¿Y cómo ha sido de tan dañino para el planeta esto del plástico? Bien, como bien sabemos, ¿verdad? El plástico nos causa afectaciones para la salud humana, igual para nuestras especies costeras. Sabemos que los animales tienden a confundirla con alimentos y eso le provoca la muerte. Es muy nocivo, afecta la pureza del aire también y nos afecta a nosotros. Nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico se ve afectado por eso. Sería interesante volver nuevamente cuando antes utilizábamos, o lo que se utilizaba eran las bolsas de papel craft, que le llaman, que son... ¿Serían alguna alternativa? Sí, que están Sin bien. embargo, no veo que las impulsan, las tienen nada más para hacer bolsitas de regalo y eso, que debería, antes tus envoltorios todos te lo daban en bolsas de papel craft. Sí, como bien sabemos, ¿verdad? La modernización y todo eso, el gran empresario ha optado por las bolsas plásticas, pero no sabe el daño que le está causando al medio ambiente y nos está causando a nosotros los seres humanos. Es importante, ¿verdad?, retomar todas esas alternativas y poder utilizar todo eso que me ha venido diciendo. Es bien triste ver, por ejemplo, tortugas, pescado, delfines y todo, verlos con los plásticos. Sí, con los grandes plásticos. Y de hecho hasta nosotros los consumimos porque el mismo pescado mastica el plástico y nosotros después estamos comiendo esos microplásticos. Y por eso es importante, ¿verdad?, tomar conciencia y tener control del plástico en nuestras costas. Antes de concluir nuestro programa, quisiera que hicieras un llamado, un mensaje para sensibilizar a todos los habitantes de esta Nicaragua sobre estos daños del plástico y todo lo que debemos de hacer para evitarlo. Sí, bien, el llamado es que nos unamos todos, el sector público, el sector privado, las organizaciones, nos sumemos, ¿verdad? Y hagamos control de lo que son los residuos plásticos. Sabemos que contaminan y está afectando nuestras costas en Nicaragua. Nicaragua no ha sido la excepción. Y es por eso, ¿verdad?, que esta tarde nos encontramos aquí para hacer un llamado a todas las organizaciones que nos sumemos a las campañas y ir dejando de nuestras vidas el plástico y sumarnos a las campañas de las bolsas biodegradables. Ese sería el llamado, a que nos unamos y siempre sigamos, ¿verdad?, con un mejor control de los residuos. Bueno, muchas gracias por esta información, Freddy Alemán, joven ambientalista, para sensibilizar sobre qué se debe hacer para eliminar el plástico en las botellas. Hay proyectos bien importantes para reciclar las botellas. Sí, también. no sé si. ¿Sí? Sí. De hecho, actualmente en Nicaragua hay una empresa que se encarga de transformar lo que es el plástico en pupitres. Sí, la empresa se llama Tableco. Sí, esa sería una gran alternativa, ¿verdad?, para poder convertir nuestros desechos en productos. Y vamos a estar hablando sobre la atención al cliente.
Esto es importante también para ustedes empleadores, para ustedes empresarios. Tenemos para ello a Fabiola Hernández, la consultora. Muchas gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros abordando este importante tema, porque muchas veces te encontrás lugares donde te atienden muy bien y hay otros lugares donde la gente no tiene modo para atender al cliente. Exactamente, muchísimas gracias María Elsa, muchas gracias a todos nuevamente que nos acompañan en un episodio más. Sí, en esta ocasión, en este episodio, en este momento vamos a hablar de algo muy susceptible, muy delicado y tan importante como es la atención al cliente. Bien lo mencionaba, ya en una ocasión habíamos hablado de este tema, lo hablamos así a grandes rasgos, pero ahora voy a hablar de manera puntual de los errores que más se cometen en la atención al cliente y lo que las empresas, negocios, ojo, presten atención por favor a este programa, para que tomen nota de lo que deben corregir y que le presten mucha atención a sus colaboradores, a los que son la cara de ustedes, porque ustedes contratan a personal para que vendan su marca y a veces esas personas le están haciendo un mal tercio porque no están atendiendo perfecto al cliente, no lo están haciendo como debe de ser, de calidad y calidez. Sí, entonces me gustaría que dieras los tips, ¿verdad? Sí. Para esas personas que precisamente atienden al cliente. Bien, en atención al cliente sabemos muy bien que lo que debe primar es la amabilidad, la cordialidad, ¿verdad? Atenderte como rey, como princesa, como reina. Pero ¿qué sucede? Lo que primero se comete es la falta de cordialidad, la falta de amabilidad. Tú llegas a un lugar y en vez de que te reciban con una sonrisa y el clásico buenos días, buenas tardes, buenas noches, es ¿qué va a querer? Con una gran cara larga, como que tú llegas a pelear, ¿verdad? Si desde ahí de entrada ya vamos mal. La gran sonrisa que no cuesta nada vende muchísimo más que las palabras. Que te reciban con una gran sonrisa, o sea, es una cosa extraordinaria. No voy a mencionar el nombre, pero hay lugares, por ejemplo, tú vas a supermercados en donde te atienden bien, hasta ponen una música ambiente bonita, te sientes agradable, te hace sentir cómodo, decir, hasta me quiero dilatar más que aquí porque me gusta. Llegas al cajero, la cajera te atiende bien o el cajero te son muy amables, o sea, ¿para qué? Desde seguridad, desde que estás llegando ahí en el carro, son súper amables. Vas a otros lados y con una gran cara larga, ni siquiera el buenos días, buenas tardes, nada, pasan los productos, es tanto, o sea, ni te voltean a ver como que vos estás pintado. Entonces, eso es parte de la atención al cliente. Yo sé que a veces el trabajo es cansado, a veces que las que están atendiendo en caja y todo, se cansan y todo, pero no cuesta nada una sonrisa, no cuesta nada una amabilidad, una palabra cordial. Entonces, esto me lleva a lo segundo, la falta de empatía. O sea, hay una apatía en la atención al cliente, en donde las personas a veces pierden también la dulzura del carácter. Tuvieron un mal día o salieron peleados de su casa, qué sé yo, y llegan a los trabajos acarreando esos problemas y se vuelven, o sea, totalmente groseros. Se la descargan con el cliente. Entonces, uno no tiene culpa. Entonces, esa falta de apatía, la falta de contacto visual. A mí me pasó una vez que yo fui a un banco X y la que me estaba atendiendo el servicio bancario nunca me volteó a ver a los ojos. Desde que llegué, nunca me volteó a ver. Y se siente tan feo cuando, o sea, vos estás ahí, que estás en su trabajo. Sí, dígame su número de cédula, por favor. Su cédula. Entonces, tuve yo que intervenir y le dije yo, señorita, ¿me puede voltear a ver? Porque está hablando con una persona. Se quedó así como, ay, mi disculpa, lo que pasa es que quiero hacerlo trabajo. No, sí, disculpe, pero la puedo disculpar, pero discúlpeme también usted a mí, que usted tiene también que demostrar calidez y que le interesa lo que estoy hablando. Y para eso es el contacto visual. Entonces, esas son cosas que a veces perdemos de entrada. Tercer error, hablamos la falta de cordialidad, amabilidad, ¿verdad? La apatía que encontramos, la falta de contacto visual. ¿Quién no le gusta que cuando esté hablando lo estén viendo? Te sentís notado, te sentís que te están prestando atención. Y el tercero, y que también es muy usual, y de hecho es aquí como que el meollo del asunto de la atención al cliente, el tono, la forma. A veces no es lo que se dice, es cómo se dice. Entonces, el tono, la forma, y voy a citar un ejemplo rapidísimo porque me acaba de pasar hace poco, hace unos días me pasó a mí. Fui a una farmacia X, ¿verdad?, de prestigio nacional, que tiene sucursales, un montón de sucursales, y es bastante cotizada. Entonces voy porque soy cliente de años de esa farmacia. Y yo he tenido la buena experiencia en otras sucursales que me han atendido muy bien. Entonces, por eso también es la fidelidad del cliente. Uno va y se siente bien con la atención. Pero voy a esa sucursal que no tiene mucho de haberla abierto. Y la señorita que me atendió bien mal de entrada, bien mal, bien odiosa. Primero, el producto que pregunto ni siquiera sabía si había, porque me dice, no hay. Y le dice la supervisora, la que estaba ahí, sí hay, búscalo en tal lado. Ah, sí. Desde ahí no sabes dónde está el producto, no sabes si tienes inventario o no. Es un error. La falta de amabilidad.
Y lo tercero, que es un error, y lo voy a decir esto por favor a todos los que me están viendo, que hacen pedidos y que hacen deliveries y todo eso. Igual, pues en las atenciones personalizadas, me refiero a las farmacias y en otros negocios también que están cometiendo este error. No entregan el vuelto, ¿verdad? No entregan el dinero completo. O sea, ese es un error en la atención al cliente. Porque si tú estás pagando 38,85 o 75, hasta donde yo sé, el Banco Central todavía le 25 centavos válido. El 10 centavos es válido. Todo eso, yo no sé por qué ahora están tomando una política en las empresas, en estos negocios. Yo hablo de las farmacias en particular porque tú llamas, haces el pedido, te dice el de la atención al cliente, el por teléfono, su vuelto va a ser tanto. Y cuando te lo manda y llega el motorizado, te lo manda redondeado. O sea, de 5 centavos te redondean un Córdoba. Entonces, vos decís, yay. Y hay gente que va a decir, ay, pero por 40 centavos, 50 centavos, o sea, por 80 centavos. Me van a disculpar, usted haga la matemática de esos 80 centavos en usted, cuántos centavos va perdiendo y se va a dar cuenta que es una cantidad de dinero considerable. Y esos centavos son los que hacen millonarios a estas empresas, porque la gente lo ve como una minucia. Y discúlpeme, es su dinero y tiene que respetarlo. Y no es tanto por el valor o la cantidad, es por lo justo. Usted está pagando por una cantidad X, que le regresen su cantidad, porque si usted va al banco, no te aceptan un pago si te falta tantos centavos. No te lo aceptan. Si tú pagas a una telefonía y dice, mi plan es tanto, y te faltó un Córdoba o 50 centavos para tu plan, sales moroso. ¿Por qué? Porque te faltaron esos centavos. Y eso es algo que la gente lo minimiza. Dígame los que me están viendo en televisión, si no le ha pasado a usted que ha llegado a hacer un pago y le falta centavos y no se lo han aceptado. Dígamelo su experiencia. Entonces recuerde, cada vez que le pase eso, reclamar los centavos que a usted no se lo están dando, llámese supermercado, llámese en el banco, llámese farmacia, llámese donde sea. Pero hago súper comentario porque me pasa muy común y yo soy bien exigente con ese tema. Porque ¿por qué tienen que asumir el cliente, o sea, la falta de la empresa? Que porque no tengo monedas, te dicen, porque no tengo, es su deber. Es un negocio que usted está al público, usted es su deber. Y el Banco Central, todas las monedas, denominaciones que hay en Nicaragua son válidas. Entonces, a mí me pasó hace poco eso que le mencionaba y solo quiero puntualizar porque ahí fue el meollo del asunto de la mala atención. Entonces, era tanta la cantidad y los 6 centavos, me dice, es tantos centavos, me lo redondeó un Córdoba. O sea, si no tenés sentido de poder creerte que lo redondeas a 25 centavos y dejas un vuelto más o menos parecido, pero que te redondee y te diga, no tenemos. Pero discúlpeme, me está quitando casi un Córdoba por 6 centavos. Entonces, y se pone en una actitud de pleito, pues, de que no, es que si yo no le cobro eso, me cobran a mí más, me cobran tanto, no sé qué. Entonces, no es la actitud, no es la forma, y usted debería de apropiarse, debería de tener las condiciones para dar una buena atención y háblese del dinero, porque es tan delicado y tan susceptible. Entonces, esas son actitudes que no abonan, que no ayudan en la atención al cliente. Esa falta de respuesta, o sea, respuestas negativas que se dan, ese es un cuarto, las respuestas negativas que te dan la mala atención al cliente. Entonces, te dicen tanto un monto, vos vas a un restaurante, y esto le voy a decir porque esto la ley lo avala y lo apara en Nicaragua, nosotros los consumidores, o sea, la gente nosotros tenemos derecho como consumidor, el servicio al cliente, o sea, en este caso como consumidores tenemos nosotros leyes que nos amparan, en donde si usted va a un lugar y están poniéndole un precio y después le cobran exceso de eso, que dice, no, es que eso no está actualizado. No es culpa del cliente. Si te dicen un plato que vale 300 y te cobraron 400 y le doy solo 100 Córdobas más, es que no estaba actualizado el menú. No es correcto y usted perfectamente puede reclamar y puede ir a atención al consumidor y lo puede usted exponer el caso, porque eso no se hace y eso es una pésima atención al cliente, que a veces no están actualizados. Pasa en los supermercados también. Vas a caja y los precios no corresponden a lo que te están facturando. Lo que dice aquí, vos vas con un presupuesto y decís, estoy comprando esto y esto, llegas a facturar y te sale 100, 200 Córdobas más porque los precios no corresponden. Esa es una mala atención al cliente. Vamos a estar hablando hoy tema de la autoconfianza. Tenemos para ello al coach Roberto Hernández. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí con nosotros, porque este es un tema que puede ayudarle a mucho de la gente para tener éxito en la vida. Claro, el tema, ¿cómo fortalecer la autoconfianza? Es un tema muy importante, María Elsa, porque para poder tener una vida satisfactoria, para tener una vida feliz, para tener una vida con propósito, es un requisito indispensable que la persona tenga confianza en uno mismo. Y eso es
En pocas palabras, la autoconfianza. La autoconfianza es tener confianza en uno mismo desde una perspectiva realista, no desde una perspectiva arrogante. Es decir, yo debo de confiar en mis capacidades, en mis talentos, en mi experiencia, pero desde una óptica no arrogante, sino realista, conociendo que tengo también mis limitaciones, pero que tengo mi fortaleza. Entonces, eso es la autoconfianza, confiar en mí mismo, tener confianza en uno mismo. Entonces, es difícil triunfar en la vida, en una profesión, es difícil triunfar en un oficio, en cualquier cosa que una persona haga, que se decida emprender, que decida montar un negocio, cualquier cosa que quiera hacer, si no tiene confianza en sí mismo. Es difícil, es difícil. Entonces, esa es una situación que la gente requiere fortalecer, la autoconfianza. Y por eso traemos 5 consejos que vamos a abordar acá en tu programa, porque consideramos vital que la gente fortalezca y tenga fortalecida esa confianza en sí misma, esa confianza en su interior, que es tan necesaria para una vida feliz y una vida con propósito. Antes de que pases a estas recomendaciones, quería decirte que hay gente, por decirte, que emprende y en vez, vos la ves así como dudando, vamos a ver cómo le va, más o menos, pues. Entonces es como que se ve que no está convencida de esto, y hay gente que con mucho propósito dice, voy para adelante y ahí estoy emprendiendo, pero lo ves con una actitud muy positiva. Así es, como decía el autor Ralph Waldo Emerson, la confianza en uno mismo es el primer peldaño para ascender por la escalera del éxito. Es decir, ¿cómo me voy a meter a poner un negocio si no tengo confianza en mí mismo? O sea, no puedo esperar a que los demás tengan confianza en uno mismo, en mí, si yo no tengo confianza en mí mismo, en mi propio proyecto. Todos los grandes inventores, los grandes inventos que han transformado la sociedad hasta el día de hoy, han nacido de personas, esas ideas de personas que confían en su proyecto, en su idea, que su idea va a cambiar, va a revolucionar el mundo, que va a ser útil a la sociedad, que no lo hacen solo para ellos, inventarlo para ellos, sino todos los inventos como la energía eléctrica, el internet, los aviones, todo lo que vemos hoy en día y que es común, todo eso alguien lo tuvo que haber inventado. Y cuando lo inventaron, esas personas, esos personajes, que en su momento le llamaron locos, porque esas ideas eran revolucionarias en su momento, no existían, esas creaciones, fueron los primeros en tener fe, confianza en su idea, en su proyecto y en que ellos podían llevarlo a cabo. Así que para tener éxito en cualquier cosa que uno emprenda, hablando del emprendimiento, hablando de cualquier decisión que yo tome para estudiar, para superarme en la vida, si yo quiero tener éxito en la vida, superarme en cualquier cosa que yo haga, el camino que yo tome, es indispensable que yo confíe en mí mismo. ¿Por qué? Porque es como ese impulso, esa gasolina que te va a impulsar hacia adelante. Aun cuando las cosas, María Elsa, no te vayan bien, porque tener autoconfianza no significa que no vas a afrontar problemas. La vida está llena de retos, la vida está llena de obstáculos, pero la persona que tiene confianza en sí misma, persevera. Persevera. Mantiene el enfoque en su meta, en que es triunfar. Y no deja a medio camino su proyecto. Y no abandona. Sí, hay mucha gente inteligente, fíjate, que vive abandonando, dejando a medio camino sus metas. Mira, ¿y qué pasó con aquel proyecto? Ah, sí, no, fíjate que me metí a otro, ahora fíjate que este es mejor. Allá te vuelves a encontrar a los 6 meses y te vuelven a hablar de otro proyecto. Comienzan cosas, pero nunca la terminan. Y sabes que muchas veces hay otros problemas que hemos abordado acá, como el autosabotaje, pero uno de esos muchas veces es la falta de confianza, en falta de creer que eso que iniciaron va realmente a tener éxito, que va a funcionar. A veces falta eso, como que la gente ¿será que sí, será que no? O cuando no le está resultando, como te digo, cuando no le está resultando, abandonan. Ya te he dicho, todas las personas exitosas enfrentaron grandes fracasos. Perseveran. Sí, pero enfrentaron antes. El fracaso es parte del proceso del éxito, eso es importante entenderlo. El fracaso es parte del camino hacia el éxito. Todos los grandes personajes fracasaron antes. Y podemos ver su biografía, su libro biográfico. Tuvieron grandes fracasos, pero de tanto intentarlo y de tener fe y confianza en sí mismo, en su idea, en su proyecto, finalmente terminaron pegando el home run de su vida y alcanzaron el éxito en lo que se propusieron. ¿Cuáles son esas recomendaciones? En primer lugar, obviamente, es conocerse uno mismo, María Elsa. Hacer un balance de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Porque muchas veces las personas se centran en sus debilidades, en sus limitaciones y no se centran en sus fortalezas. Entonces hay que ver en qué eres bueno,
qué es lo que te gusta hacer y te sale muy bien. Entonces tú tienes que ver cuáles son todas esas fortalezas que tú tienes, cuáles son todas esas debilidades, con el afán de no quedarte con ellas, sino de superarlas. Número 2, alejarte de la comparación. Ya lo habíamos mencionado y estuvimos platicando sobre eso. Algo que frena la confianza en las personas es el estarse comparando el éxito, por ejemplo, entre personas conocidas o a veces entre la misma familia. O cuando te comparan los padres o a veces miembros de la familia dicen, vos no sos como fulano o no sos como Perencejo. O a veces uno mismo se compara, ya cuando ya uno va creciendo y llega a la vida adulta, pasa también de que uno mismo a veces se vive comparando. Ve el éxito de alguien de su iglesia, de un compañero de trabajo, de un amigo, y que de pronto esa persona va avanzando, va logrando sus cosas, y a veces uno se va quedando como rezagado. Y a veces esa comparación lleva a la frustración. Eso es lo que pasa, la comparación lleva a la frustración. Cada quien, María Elsa, tiene su proceso. Hay gente que triunfa tempranamente, hay gente que se hace rico, millonaria, a temprana edad, hay gente que pasado el tiempo, pero cada quien tiene su proceso. Recordemos el caso, bueno, varios casos empresariales. Había un caso de la KFC, de que este señor, el viejito, que es el logo característico, ya desempleado y estando ya jubilado, fue que le vino el éxito. Sí. Entonces cada quien... Una gran transnacional. Exactamente, una marca mundial. Una marca mundial. ¿Pero cuándo fue? Ya en un proceso ya viejito. Pero por eso le digo a las personas, no se compare. Tu éxito no es el éxito del otro, te va a llegar tu tiempo si te pones a trabajar para lograr tus metas. Número 3, supera tus miedos. Superarlos ¿por qué? Necesitamos superar los miedos para que los miedos no nos limiten. Los miedos paralizan. Y lo único que vence el miedo, María Elsa, es la acción. La inacción, es decir, la falta de acción alimenta el miedo. Hay que hacer cosas, hay que emprender, hay que estudiar, hay que estar en acción, hay que ser proactivo. Y enfrentarlos de manera gradual. Es imposible que un gran temor que has tenido, tal vez, como hemos hablado, tal vez de un trauma que te lleva, por ejemplo, a tener diferentes temores. Uno de ellos que yo abordo ese tema, el temor a hablar en público. Es imposible, si tuviste un trauma fuerte en la infancia o en tu pasado, superarlo en un curso, superarlo en pocas semanas. No, se trata de irlo superando gradualmente, poco a poco, cada día, cada semana, cada mes. Y cuando ves, lo superaste completamente. Entonces se superan gradualmente, poco a poco. El consejo número 4, rodéate de personas positivas. No hay nada más que drene tu energía, María Elsa, que vivir rodeado de personas negativas. En tu entorno familiar, con tus amistades, con la gente con la que estamos en la iglesia, donde sea. Hay que cuidarse de no estar con personas que drenen nuestra energía. Hay personas tóxicas, hay personas que solo se viven quejando, hay personas que solo se lamentan de la vida, que no te aportan en nada, que no te dan una idea, que nunca tienen una conversación de cómo van avanzando en la vida, de qué piensan hacer el próximo año, de qué nuevo estudio están tomando, de qué nuevo seminario, qué nuevo libro han leído. Nada, solo quejas, solo críticas. Que te vienen criticando o critica la vida, crítica en general y no le sacamos nada positivo. Entonces, todas las personas de éxito se rodean de personas exitosas, de personas positivas. Entonces, aléjate, sacúdete a esas personas negativas, aun si son de tu propia familia o si son de tu entorno cercano, porque necesitas personas que te sumen y que no te resten. Y finalmente, el consejo número 5, María Elsa, cuidar nuestro lenguaje interno. Nosotros a veces con la persona que más hablamos la mayor parte del tiempo es con nosotros mismos, sí. en forma de pensamientos. Sí. Entonces, el primero que debe ser el que te dé aliento debe ser tu propio lenguaje interno. Cuando se te presenta un reto en el trabajo, cuando se te presenta un reto en el negocio, cuando se te presenta un reto en la vida, en vez de decir, y venir ese diálogo interior de decir, ¿por qué a mí? ¡Qué barbaridad, Señor! ¡Qué terrible! Es decir, vamos, podemos superarlo. Hemos superado ya otros problemas en el pasado, este no va a ser la diferencia, vamos a superarlo. Entonces el lenguaje interno tiene que ser un lenguaje que te motive, debe ser tu primer porrista, por decirte así. Tu lenguaje interno debe ser tu primer porrista, el que primero que te eche porras, el que te dé aliento y no que te reste tus energías, María Elsa. En la vida nosotros a veces vemos actitudes y no sabemos qué ha pasado. Pues sobre esto es que lo que pasa en la infancia es lo que marca nuestras vidas de adultos. Vamos a estar hablando de las heridas de la infancia. Hoy vamos a estar abordando uno de los temas
muy difíciles, muy complicados, pero que se vive a diario y son las heridas de la infancia. Tenemos para eso al psicólogo clínico Renato Montealegre. Gracias, Renato, por estar aquí con nosotros con este tema tan interesante e importante de conocer nosotros los seres humanos y saber cómo actuar. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. El tema que vamos a tocar ahora es un tema bastante interesante porque es el inicio de todo, es el origen de todo. Platicamos ahora qué son las heridas de la infancia. Las heridas de la infancia es lo que nos explican a la edad que tenemos. No estoy hablando de 15 años, ni de 30, ni de 50, ni de 100. A la edad que tenemos nos define por qué somos egoístas, por qué somos bondadosos, por qué tenemos miedo, por qué somos imprudentes. Es decir, por qué tenemos las emociones que tenemos a la edad en que estamos. ¿Qué es lo que ocurre? Las heridas de la infancia son los traumas, los trastornos, lo bueno y lo malo que venimos arrastrando desde nuestra niñez. Y cuando digo niñez, estoy hablando desde la panza de la mamá. O sea, que lo que nosotros somos ya viene influido inclusive por lo que ocurrió cuando nosotros nos estábamos criando. El corazón empieza a latir a partir de la segunda o tercera semana de embarazo. Se da la concepción 2, 3 semanas y el corazón está latiendo y el cerebro está emitiendo señales eléctricas. Desde ese momento el bebé se ve influenciado por los gritos, por los abrazos, por la música que escucha la madre, por los desmandos del padre, es decir, por todo el medio ambiente. Desde ese momento se viene forjando las heridas de la infancia, lo bueno y lo malo. Pero cuando hablamos de heridas no estamos hablando de todo lo que se nos venga encima, sino que estamos hablando de 5 heridas básicas, que todos cargamos con esas heridas. La primera, la herida del abandono. La herida del abandono, lo estamos hablando ahora, es cuando el padre y la madre son ausentes. Y puede ser ausencia psicológica, ausencia emocional. Duele más cuando es una herida, una ausencia emocional presente. Es decir, el padre y la madre están en la casa nos falta arroz, nos falta techo, nos falta un buen carro, pero falta quien haga la tarea con el niño. Y la herida que provoca la madre es diferente a la herida que provoca el padre. Porque los roles de madre y padre son diferentes en esta vida. Cada uno tiene su rol y cuando hay un ausente, surge la herida. Esa es la herida y es posiblemente una de las más comunes que lo vemos a diario. Por ejemplo, la herida del abandono genera codependencia. Y la codependencia genera miedo a la soledad, miedo a estar solo. Y cuando vemos a una mujer que es maltratada, que le insultan, que no se valora, que se menosprecia, ella misma se menosprecia, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo primero que decimos es, pero si le pegan, ¿por qué no lo dejan? Y resulta que no lo dejan, a pesar de que le pegan, a pesar de que no le dan comida, a pesar de que la tratan mal, a pesar de que la traten de una forma muy miserable, no huye, no corre, por el miedo a estar sola. Mejor aguantan. Mejor aguantan, como quien dice que me la pegue pero que no me deje. Porque es mejor el golpe que estar sola. Pero ¿dónde nace la soledad? Nace de cuando ella era niña, 1, 2, 3 años, no estoy poniendo una edad específica, desde 0 días hasta a cualquier edad. Cuando era niño o niña, se quedó sentada esperando que por esa puerta entrara su papá y nunca entró. Se quedó esperando toda la vida. O entró esperando que la mamá llegara a jugar con ella y lo que llega es una mamá cansada, agotada del trabajo, con un día difícil, y simplemente la mamá pasó pum, 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 directo al cuarto y no hubo juego con él y el niño pasó todo el día esperando que jugaran con él. Ahí se genera el miedo a estar solo porque ya probó la soledad. Eso se lleva a la adultez, conseguimos un esposo que nos recuerde ese momento, que nos recuerde esa soledad. Fíjense bien, nos buscamos un esposo que nos recuerde ese momento de soledad, porque aprendemos a vivir con él. Eso es uno de los efectos de cuando los padres, el padre o el padre, son ausentes. El segundo es la herida de la humillación. Cuando de niños
cuando ven niños, nos tratan con mucha humillación, castigos fuertes, que ahora ya ha disminuido, pero siempre siguen madres que son duras, padres que son duros, y detrás de la humillación que nacen, creamos una persona que le gusta ser maltratada. Porque nosotros no, el ser humano no se enamora, no se hace afín a la persona al gusto bonito, se hace afín al maltrato. Extrañamos el que nos lastimó, curiosamente, y funciona de una forma inconsciente, porque lo hacemos y no nos damos cuenta que está pasando. La persona que fue traicionada, el niño que fue traicionado, le ofrecieron algo, saca buenas notas y te llevo a comer a un buen al restaurante que te gusta, y no pasa. El niño se esfuerza y simplemente el reconocimiento no llegó. El reconocimiento no llegó. Y el niño se quedó con las mejores calificaciones del colegio, esperando que llegaran a felicitarlo, el abracito, la felicitación, por haberse esforzado por esas calificaciones, y nunca llegó. Hay traición. Entonces las personas, creamos una persona narcisista. De esas personas que gustan tener el control de todo, sujetar todo, para evitar ser traicionado. Y creamos un narcisista. Y donde hay narcisismo, hay un infierno de vida. La injusticia. Y cuando somos merecedores de niños de castigos que no nos merecemos. Cuando la marginación, la quinta herida de la infancia, la marginación. Cuando vemos a una persona que es huidiza, que tiene miedo, que le da miedo enfrentar los desafíos, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de una persona que le huye a la injusticia. Una persona que tiene, y cuando hablamos de una persona que tiene mucha injusticia, mucha marginación, estamos hablando de una persona que se esconde, una persona que no tiene vida social, una persona que no logra conseguir un trabajo estable, porque todo lo que hace necesita apoyo y reafirmación, porque puede hacer el mejor trabajo que pueda. En la casa puede ser la mejor esposa, el mejor esposo, pero no recibe el reconocimiento que él espera, y por lo tanto todo se le viene abajo, nada le dura. Y como siempre vamos a estar abordando en temas de la salud sobre probióticos y minerales, cómo estos benefician a nuestra salud. Gracias Luis Valle por estar aquí con nosotros. Él siempre está con estos temas. Él es un investigador y que tiene toda esa rama nutritiva de alimentos y de cosas nutritivas. Gracias Luis. Bueno, muchas gracias a Canal 23 y a Conversando con María Elsa también por esta invitación a poder venir a compartir aquí con todos ustedes, con esta gran audiencia. Hola a todos y a todas. Bueno, el tema de hoy es tremendamente importante porque tiene que ver con dos pilares fundamentales de la salud. Nuestra salud se basa en la biología de la microbiota que está presente en todo nuestro cuerpo. Microbiota son los microorganismos que viven con nosotros casi desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre y que se incorporan masivamente en el momento del nacimiento, cuando estamos atravesando el canal vaginal, y después con la lactancia materna. Se establece una riquísima, bueno, cada vez menos porque estamos agrediendo mucho este conjunto de bacterias benéficas que nos ayudan a tener salud, de la cual durante miles de millones de años nuestros antepasados, unicelulares, multicelulares, animales, incluso vegetales, pues han dependido, su salud ha dependido enormemente de contar con un ejército inmenso de bacterias que viven con nosotros. Numéricamente, nuestro cuerpo está integrado por 10 veces más bacterias que células humanas, y nuestra información genética es
99% bacteriana. O sea, genéticamente nosotros, usted va a quedar muy extrañado tal vez, pero genéticamente nosotros somos bacterias y virus. Genéticamente, toda la información que posibilita que digiramos los alimentos, que nuestras hormonas funcionen bien, que nuestro sistema inmunológico pues esté funcionando completamente bien, que digiramos los alimentos, que nos defendamos, que nuestro sistema nervioso funcione bien, que se regulen las hormonas, la serotonina, la melatonina, una serie de hormonas que se producen en nuestro intestino y que la producen las bacterias, muchas vitaminas que las producen las bacterias intestinales, y cuando estas bacterias son anuladas, porque tienen muchos enemigos, y sobre todo los mayores enemigos pues son los antibióticos, sobre todo los antibióticos orales. Yo me acuerdo que cuando era pequeño, el médico del pueblo, que era un médico de estos a la antigua, pues un médico biológico, bastante orgánico, nunca me recetó un antibiótico oral, nunca. Y eso que eran siempre antibióticos inyectados intramuscularmente. Yo no recomiendo ni uno ni lo otro, pero bueno, era que me ayudaba mucho porque realmente, bueno, digo yo que me ayudaba. Y de hecho, los antibióticos pues pueden salvar la vida en algunos momentos, en algunas emergencias, ¿verdad? Pero cuando se toman de forma regular para todo y después no hay una regeneración de esa microbiota intestinal con probióticos, como el del que vamos a hablar hoy, pues nuestra salud se ve extraordinariamente deteriorada y eso se traduce en diarreas frecuentes, estreñimientos, intolerancia a alimentos, problemas nerviosos, problemas de carácter, de aprendizaje en los niños, de relaciones sociales, una serie de problemas terribles de salud, alteraciones del azúcar en sangre, alteraciones de los triglicéridos, todo eso que está facilitado por nuestras bacterias intestinales. Entonces, cuando comemos pollo de granja, también alimentos animales, de animales que han ingerido cantidades enormes de antibióticos, todos esos antibióticos van a parar a nuestro intestino y van eliminando. Los jabones antibacteriales, jabones de lavar trastes. Yo a veces prefiero lavar solo con agua un instrumento, un utensilio, un tenedor, que lavarlo con un jabón de estos que supuestamente matan el 99% de las bacterias. ¿Por qué? Porque si llega a quedar un pedacito de ese jabón, como suele pasar muchas veces, que no enjuagamos bien los utensilios, y me bebo o me trago ese pedacito de jabón antibacterial, eso va a ser un desastre en mi tubo digestivo. Y a partir de ahí van a comenzar a venir muchos problemas de salud, muchos de los que hemos hablado y muchísimos otros. ¿Eso quiere decir también los jabón de lavar ropa? De lavar ropa, de lavarse las manos, de bañarse, todo lo que es jabón antibacterial en general, pues nos afecta muchísimo la salud. Entonces, hay que regenerar la microbiota. Una de las formas de regenerar la microbiota es con el uso de probióticos. Probióticos que tengan una gran cantidad de cepas, porque hay probióticos, como algunos productos que anuncian que tienen probióticos, pero en realidad lo único que tienen es una o dos cepas. Este tiene miles de cepas. Entonces, cuanto más, no solo la cantidad de unidades formadoras de colonia, como se hablan los científicos, ¿no? ¿Cuántas unidades formadoras de colonia tiene esto? Bueno, tantos miles, o miles de millones. Pero si es de un solo tipo, más bien nos va a afectar. Es como cuando consumimos una sal refinada, que solamente tiene cloruro sódico, y no es esta sal marina integral, que contiene 90 elementos químicos en una forma equilibrada. Entonces, la regeneración de la microbiota, que está constituida por bacterias, hongos, levaduras, virus, una microbiota completa, pues mejora enormemente. Si usted nos está escuchando en su casa y de verdad quiere cambiar su vida, pues le recomiendo que adquiera este probiótico, que tiene un precio muy, muy económico en comparación con otros probióticos importados.
Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado con nosotros en estas próximas semanas. Son muy intensos, pues se realizan muchas actividades en torno al aniversario de la Revolución Sandinista, un 19 de julio de 1979. Gracias por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes María Elsa Suárez.